Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hay House. Me llamo John Michael Neill y es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes y con la presencia de Neale Donald Walsch. Es el autor de 28 libros sobre espiritualidad práctica, incluida la serie Conversaciones con Dios, que ha vendido millones de copias en todo el mundo. Sus libros han sido traducidos a 35 idiomas, 7 de ellos han estado en la lista de éxitos del New York Times, y la mayoría de ellos en mi estantería. Si quieren más información sobre él, pueden encontrarla en www.cwgportal.com. Bienvenido, Neil. Gracias, Michael. Es un placer estar aquí. Me gustaría que a lo largo de la próxima hora habláramos sobre algunas de las cosas que aparecen en su libro The Only Thing That Matters, Lo único que importa, en cuyo principio dice usted que el 98% de las personas del mundo gastan el 98% de su tiempo en cosas que no importan. Por eso, me gustaría que en la próxima hora nos uniéramos, aunque sea solamente de forma temporal, a ese 2%, y que habláramos de lo que sí importa. Esta es una invitación maravillosa, Michael. Ojalá pudiéramos hacerlo durante los próximos 20 años, poder hablarles de esto a todas las personas del planeta, porque creo que mi observación está muy cerca de ser correcta. Al margen de aplicar porcentajes absolutos, creo que se podría decir justamente que, sin duda, la mayoría de las personas del planeta gasta su tiempo y centra su atención en cosas que en realidad no importan. Muchos de nosotros nos damos cuenta de ello bastante tarde en la vida. Yo ahora tengo casi 70 años. Cuando hace 20 años crucé el umbral de los 50, empecé a sentir que me había pasado medio siglo de mi vida amargándome, estresándome, preocupándome por tratar de lograr metas, objetivos, ideas que tenía sobre cómo debería ser la vida y sobre qué necesitaría para ser feliz. Justo todo lo que a los 50 empecé a darme cuenta de que en realidad no importaba. A medida que me iba aproximando a los 60, tenía bastante claro que eso no importaba, y ahora, casi con 70, lo tengo tan claro que no sé cómo he podido haber pensado anteriormente de otra manera. Apartarse de las enseñanzas de nuestra cultura, que nos llegan de muchísimas maneras y modos diferentes, es un reto interesante. Este hecho me lanzó al proceso que entre risas denomino consigue al chico, consigue a la chica, consigue el coche, consigue el trabajo, consigue la casa, consigue la oficina, consigue una casa más grande, ten hijos, ten nietos, consigue la oficina de la esquina. Si tienes suerte, consigue el cartel de la puerta, consigue una casa aún mayor, un coche mejor y finalmente consigue el reloj de la jubilación, consigue los billetes para el crucero, consigue la enfermedad y consigue salir. Suena gracioso. Suena más o menos divertido, salvo para la mayoría de las personas que están recorriendo ese camino y al final de sus vidas se preguntan ¿por qué hice aquello? ¿Qué obtuve con ello? ¿Y qué me proporcionó? La verdad, no es que les haga mucha gracia. Mi padre, a los 83, no se sentía satisfecho y mucha gente que he conocido, especialmente los que o están en su vejez o los jóvenes que, por una razón o por otra, están pasando por una terrible enfermedad que tal vez les arranque la vida antes de lo esperable. A sus 30, 40 o 50, te miran y te dicen, ¿sabes qué? No lo comprendí. Pensaba que se trataba de todo eso. Y resulta que no tiene nada que ver con ello. Esto es importante, al menos para mí. Pero no porque sea importante significa que debamos abandonar las demás ambiciones y no prestarles atención. En otras palabras, no tenemos que dejar la diversión, no tenemos que dejar de conseguir al chico, a la chica, el coche, el trabajo, todo eso, sino que podemos lograrlo en nuestra vida de una manera mucho más fácil y por una razón mucho más maravillosa. Si esas cosas se convierten en objetivos por sí mismas, desde mi punto de vista, conducen a una línea de fondo bastante trivial. Pero si resulta que conseguimos esas experiencias tan maravillosas de la vida, introduciéndonos en la razón real por la que ésta fue creada, entonces estaríamos hablando de algo muy diferente, de una vida rica, plena, satisfactoria y maravillosamente feliz. Estoy seguro de que le han hecho esta pregunta al menos 100 veces desde que salió su libro, pero cuando uno escribe un libro que se titula
lo único que importa, me imagino que la pregunta que más frecuente le hacen es, entonces, ¿qué es lo único que importa? Voy a decir que es vivir la agenda del alma, porque me atrevo a insinuar que la mayoría de la gente no sabe en qué consiste. Mi opinión es que eso se debe a que muy pocas fuentes nos hablan de ello. De niño, fui educado en la fe católica romana, e iba a una escuela parroquial católica, donde recibía clases de monjas y de curas sobre la vida y sobre el mundo. Incluso en dicho entorno, nadie me dijo nunca cuál es la verdadera y completa agenda del alma. Me enseñaron que tenía un alma. Creo que la mayoría de las personas que creen en Dios o en la espiritualidad consideran que probablemente haya algo denominado alma. Pero más allá de ese reconocimiento de que eso a lo que llamamos alma tal vez exista, la mayoría de las personas no se hacen una idea de qué es en realidad, de cómo funciona, de qué quiere, si es que quiere algo, de cómo interactúa con el resto de nuestro ser, es decir, con nuestro cuerpo y con nuestra mente, si es que somos seres tripartitos formados por cuerpo, mente y espíritu. De cómo funciona esa interacción, de cuál es su función, de cuál es la finalidad del alma, de cómo se relaciona con el resto de nuestra experiencia en la Tierra. Muy pocas veces se da respuesta a esas preguntas. Michael, tengo que decirte que he leído mucha literatura espiritual en los últimos 15 o 20 años. Los maravillosos libros de Deepak Chopra, de Wayne Dyer, de Marianne Williamson y de todos los demás, incluso esos libros que no tienen mucho que aportar sobre la agenda del alma. Pero, ¿qué es el alma? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su función? ¿Cómo interactuamos con ella? ¿Cómo podemos relacionarnos con ella y colaborar, si te parece bien, a medida que avanzamos en la vida? No se ha respondido todavía a esas preguntas. Y por ese motivo acabé escribiendo Lo único que importa, para responder a tu pregunta de manera concreta y directa. Mi concienciación y entendimiento me dicen que lo único que importa es la agenda del alma. A. Saber qué es la agenda del alma. B. Saber cómo lograr esa agenda. C. Comprometerse a hacerlo. Supongo que la respuesta a la siguiente pregunta es obvia, pero quiero preguntarlo de manera explícita. ¿Tengo que esperar hasta los 50 para empezar a seguir la agenda del alma? Chico, espero que no lo hagas. No, claro que no. La respuesta es bastante obvia. No, no tienes que esperar. Lo interesante es que la mayor parte de los niños saben por dentro qué es la agenda del alma, aunque no puedan expresarlo en términos en los que lo haría un adulto. A medida que entramos en la mayoría de edad joven y finalmente en esa mayoría de edad en la que ya estamos listos para levantar el vuelo, nuestra cultura nos aleja bastante de esa actividad. Y si tenemos suerte, a finales de los 20, a principios de los 30, 40 o 50, regresamos a esa agenda. Si no tenemos suerte, no llegamos allí hasta que tenemos 50 o 60. Nos despertamos un día y nos damos cuenta de que hemos gastado 35 o 40 años de nuestra vida persiguiendo las metas equivocadas. Las metas que en realidad, al fin y al cabo, no importan en absoluto. Tienes toda la razón, no hace falta que esperemos a una fecha concreta. Yo podría mencionar algunos momentos precisos de mi vida en los que me di cuenta claramente de que estaba gastando mi tiempo, tanto mental como corporalmente, aunque no se trate del camino o del llamamiento más sublimes. Me pregunto si se dio cuenta de algo concreto que fuera como una llamada de alerta a lo largo del camino, que le avisara de que se había usted alejado de este. Amigo, ¿se ha apartado usted del camino? Te puedo poner varios ejemplos. Las llamadas de alerta en mi vida fueron las siguientes. Llamada de alerta número 1. Estaba haciendo todo lo que quería. Todo lo que quería tener. Acabé con una trayectoria profesional bastante buena y agradable. Tenía unos ingresos aceptables. Aunque no fueran realmente altos, eran más que suficiente para cubrir mis necesidades. Una pareja encantadora, hijos, todo lo que se supone que tenemos para acumular, obtener y lograr. Yo había alcanzado todo eso, y además, antes de los 50, antes incluso de los 40. La llamada de alerta en mi caso fue muy simple. Allí estaba yo, con casi 40 años, pero por más vergüenza que me dé decirlo, Michael, por incómodo que sea, simplemente no era feliz. Me di cuenta de ello y pensé, Dios mío, tiene que haber algo más. Iba tras el anillo de oro.
Mi padre me había dicho que trabajara mucho, que hiciera esto y lo otro, que ahorrara, que conociera a la chica correcta, y bla, bla, bla. Hice todas esas cosas, seguí todas las normas, o la mayoría de ellas, la mayor parte del tiempo. Entonces, entre los 35 y los 45 me di cuenta, ¿sabes de qué? De que tenía que haber algo más porque no me sentía totalmente feliz. Estoy satisfecho, vale, pero ¿estoy rebosante de felicidad como pensaba que me sentiría cuando hubiera logrado esas cosas? Pues no. ¿Qué me falta? Porque si eso es todo lo que hay, como dijo Peggy Lee en una canción hace 35 años, si eso es todo lo que hay, que alguien haga entrar los payasos, porque debo estar en un circo. Llamada de alerta número 2. Michael, me sentía como en un tío vivo, haciendo siempre las mismas cosas una y otra vez. Al llegar a los 45, como he dicho, había logrado casi todo lo que quería lograr, así que lo único que podía hacer ahora era repetirme. Acabé repitiéndome de muchas maneras, aunque no eran precisamente las maneras de que me habría gustado. Me repetí en el matrimonio, teniendo más de un matrimonio. Me repetí con los hijos. Fue muy agradable tener más hijos, de lo que estoy muy contento, pero no por ello dejó de ser una experiencia repetitiva. Me repetí en los negocios y en la trayectoria profesional, teniendo no solo 1, 2 o 3 trabajos, sino que en cierta ocasión llegué a realizar 5 o 6 trabajos diferentes, simultáneamente a jornada parcial, o cambiando radicalmente de vida y esforzándome de una manera más nueva o en una profesión diferente. Cuando cumplí los 50, con medio siglo a mis espaldas, pensé, ¿voy a seguir haciendo el resto de mi vida, a los 40, a los 60 y a los 70, las mismas cosas por tercera vez? ¿O hay algo más? ¿Me estoy perdiendo algo? Mi tercera llamada de alerta, Michael, fue que de repente en mi vida privada todas las cosas que habían estado yendo bien, en mi trayectoria profesional y en mi vida en general, empezaron a desmoronarse. En algún punto entre mi 48 y mi 50 cumpleaños, todo se vino abajo. Mi matrimonio se vino abajo, mi carrera profesional desembocó en un callejón sin salida y mi salud empezó a resentirse rápidamente. Estaba yendo cuesta abajo en todos los aspectos de mi vida. Así que pensé, vale, de acuerdo, ya lo tengo. Aquí hay algo que no comprendo, pero cuya comprensión lo cambiaría todo. Creo que el hecho de que se tratara de comprensión es muy interesante, porque encontré lo mismo en mi obra y en la obra de otras personas, que parece que hay un momento similar a una epifanía. Sin embargo, no siempre se trata de una epifanía clara, sino de dirigirse hacia una mayor percepción o comprensión en contraste con una nueva actuación. Sí, a algunas personas les pasa de la manera que acabas de describir. Eckhart Tolle y Byron Katie tuvieron lo que ambos denominaron una experiencia fulgurante. Ellos no llegaron a una comprensión mayor a lo largo de un periodo de tiempo de semanas, meses o años, sino que más bien se despertaron un día y ¡bang! Allí estaba la claridad absoluta. Pero como mi amigo Eckhart Tolle diría, puesto que hemos hablado de esto anteriormente, eso fue muy pero que muy poco frecuente. La mayoría de nosotros va a paso de tortuga. Él tomó la vida rápida, se despertó un día y tuvo una experiencia fulgurante, su momento de iluminación. Para la mayoría de nosotros se trata de un viaje más lento. A mí me llevó algunos años llegar por fin a esa conclusión y lograr cierta concienciación sobre la vida. Pero la última experiencia para mí fue, por supuesto, mi experiencia en conversaciones con Dios, que surgió a raíz de... ¿Puedo contar una anécdota? Sí, por favor. Después de tocar fondo en mi vida, viviendo en la calle, acabé viviendo en la calle. Es una historia muy larga y por eso la voy a abreviar. Tuve un accidente de coche en el que me fracturé el cuello. Un cuello fracturado no es ninguna tontería en la vida. De hecho, la mayor parte de las personas mueren a consecuencia de ello. Los que no mueren al instante, en general, se quedan parapléjicos. Yo fui una de las poquísimas excepciones. Los médicos me dijeron que el 99% de las personas que se han fracturado el cuello del modo en el que lo hice yo, una fractura de la séptima vértebra cervical, o no vive o no lleva una vida normal, se quedan parapléjicos. Yo escapé de ambas. Y esa fue una llamada de alerta. Me dije, a ver, ¿qué voy a hacer ahora los próximos 20 o 35 años de mi vida? No me gusta decir algo tan trillado, pero, de verdad,
Se me había dado una nueva oportunidad en la vida. Tenía 50 años. Pensé, venga, vamos. Vamos a emplear los otros 30 años bien. Regreso al mundo laboral y a mi vida. Y fue en ese momento, no antes del accidente, sino después de este, cuando me di cuenta de la total vacuidad de mi experiencia de vida. Por cierto, debo señalar que, mientras pasaba por esto, estuve viviendo en la calle durante un año, porque no podía trabajar, no podía hacer nada. Mis bienes se habían disipado y además me llevó 2 años y medio recuperarme con una terapia regular de esa fractura de cuello. Así que durante 2 años y medio, uno de los cuales lo pasé en la calle, pasé a un estado de reflexión continua, según caminaba por la calle y contemplaba. No podía tener un trabajo normal porque no podía hacer prácticamente nada con una fractura de cuello. Además, ¿quién me iba a contratar? Al entrar por la puerta habrían visto mi collarín y habrían dicho: «No, no podemos. Es usted una reclamación andante. No podemos contratarlo, lo siento». Así que allí estaba yo, viviendo en la calle, mendigando monedas de 25 o de 10 céntimos o de $1 para salir adelante. Así me pasé un año, lo que me enfadó. Finalmente un día me desperté y le dije a Dios: si me incorporara otra vez a mi vida laboral, si obtuviera un trabajo a jornada parcial en algún lado, si empezara a entrar algo de dinero, volvería otra vez a la vacuidad de mi vida. Me desperté y le dije a Dios: vale, ya está bien, se acabó. O me das algunas respuestas ahora sobre el verdadero propósito y el significado de la vida, y de qué significa todo esto, o lo dejo, simplemente lo dejo. Ya no quiero seguir jugando, no tiene gracia, ya no quiero jugar más. Fue entonces cuando empecé a tener mis conversaciones con Dios, las cuales, afortunadamente, puse por escrito. Al principio del proceso pensé que era simplemente como llevar mi propio diario, como hablar conmigo mismo, pero por escrito. Pero después me di cuenta de que la información que estaba recibiendo desde el yo procedía de lo que hoy denominaría yo superior, con Y mayúscula. Es decir, venían cosas a través de mí y hacia mí sobre las que nunca antes había pensado, que no había leído en ninguna parte, sobre las que nunca a nadie le había oído hablar. Y lo que es más, que encima contradecían todo lo que había leído, oído y hablado. Por ejemplo, una declaración: los 10 mandamientos no existen. Tienes que saber que cuando se me reveló dicha declaración, que no existen los 10 mandamientos, lo cual era algo sobre lo que no solo yo no había leído, sino que violaba y contradecía todo lo que había leído y oído con anterioridad, o que me habían enseñado y había experimentado, pensé: ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene tal declaración y con ella la mitad de las otras declaraciones que estoy oyendo desde esta fuente de información interna? Estaba muy asustado. Pensé: vale, estás pactando con el diablo. Menuda la has hecho. Bonita manera de ponerle fin a tu vida. Pero permití que la información siguiera manifestándoseme. Entonces empecé a darme cuenta de que la información estaba viniendo de una fuente superior, no solo la información sobre los 10 mandamientos, sino todo lo que estaba oyendo allí, y que me estaba contando sobre la vida, su propósito, su motivo, su identidad, la identidad, y el propósito de decidirme a favor de Dios, todo el asunto, toda la cosmología de la vida en sí. Pensé que era material increíble y empecé a escribir a mano furiosamente hasta que tuve páginas y páginas y páginas, libretas llenas de ese diálogo. En ese punto, por cierto, en el diálogo me dijo: un día esto será un libro. Ahora tienes que saber, Michael, que cuando recibí esta información me dije a mí mismo: sí, claro, tú y 100 personas más van a enviar tus divagaciones mentales de medianoche a un editor que va a decir: ¡parad las prensas! ¡Tenemos que sacar esto de inmediato! ¡Este chico habla con Dios! A primera vista era absurdo, ridículo. Se lo envié a una editorial, lo pasé al ordenador, contraté a un taquígrafo para que lo pasara a un programa y se lo envié a una editorial para hacer la prueba. Esta información se podía comprobar y quería hacerlo. El resto de lo que estaba obteniendo de esto era totalmente conceptual, teórico, pero aquí nos encontrábamos ante una realidad evidente. Un día esto será un libro. Bien, o sí, o no. Así que me dije que era una manera de comprobar la veracidad de toda esta información. Le envié lo que yo sabía que a otra persona le parecería que era un manuscrito totalmente absurdo de un tipo que se imagina que habla con Dios, pero no como una obra de ficción. Como una obra de ficción habría tenido un pase.
Cuando lo recibió, el editor me llamó y me preguntó si era una obra de ficción. Yo le respondí que no lo era. A lo que él dijo: pues entonces, una de dos, o tengo que dejar en suspenso mis creencias para publicarlo, o lo tiro a la basura. Ante eso yo le respondí que hiciera lo que considerara correcto. Decidió publicarlo. No me gusta ser trivial, pero el resto, como se dice, es la historia de edición. Iba a decir que no es trivial, es verdad. Ha vendido millones de ejemplares en 37 idiomas y millones de personas en todo el mundo han empezado a decir: vaya, me veo reflejado en él. He tenido esos mismos sentimientos. Aquí tienes en pocas palabras todo el proceso. Me habías hecho una primera pregunta: ¿cuáles fueron las llamadas de alerta que se me dieron? Esas fueron. Y sospecho que la mayoría de la gente ha tenido llamadas similares. A lo mejor no se han manifestado exactamente de la misma manera. Muy pocas personas acaban viviendo en la calle y eso, pero muchísimas personas, al llegar a los 40 o a los 50, empiezan a preguntarse si eso es todo. Bien, me gustaría retomarlo en ese punto. Tu historia es mencionable en el sentido literal de la palabra, digna de ser mencionada. Una persona que no esté en la fase de los accidentes de tráfico y de los diálogos divinos, cuando tenga ese sentimiento de insatisfacción, el sentimiento de Peggy Lee, de si eso es todo lo que hay, ¿cuál es el primer lugar al que puede acudir para empezar a hacer ese cambio de, digamos, del camino de lo cultural al camino del alma? Ya he dicho que no me gusta ser trivial, pero, por supuesto, a su interior. El primer lugar al que puede y debería, quiero utilizar esta palabra, acudir es a su interior, es decir, dejar de hacer todo lo que esté haciendo. No quiero decir que deje su trabajo o que ponga fin a su carrera profesional. Lo que quiero decir es que una tarde, una noche o un fin de semana se retire, que se tome 1 o 2 semanas. ¿Cómo se llaman esas cosas en las que se adentra uno en la naturaleza y se sienta en una tienda de campaña en la naturaleza durante 10 días? Yo lo llamo vacaciones, pero sé a qué se refiere. En cualquier caso, tómese algo de tiempo para usted lejos de todo y permítase simplemente realizar introspección y tratar de averiguar qué me estoy perdiendo. ¿Qué es eso concreto que sé que tiene que haber, además de todo esto, y que no estoy experimentando? ¿Qué es lo que en este momento estoy haciendo en mi trabajo, en mi relación, en mi vida en general, que parece estar bloqueando esa experiencia o impidiéndome tenerla? Así que la primera cosa que necesitamos hacer es simplemente hablar con el yo, sentarnos, tener una charla con él y decir: vale, estaba teniendo crisis de mediana edad prematuras. Este tipo de cuestiones, en mi caso, surgieron pasados los 20 o a los 30. Así que cuando llegué a ese estado, simplemente he reflexionado mucho. Escribí mi versión personal de todo ello, a la que titulé Soul Path, mi primer libro para Hay House. Parece que encontraron ese título demasiado espiritual, así que me propusieron cambiarlo por You Can Have What You Want. Y al leer Lo Único que Importa, que por cierto fue interesantísimo, me di cuenta de que lo que leía cuando describía usted el momento en que la gente empieza a conectarse con el camino del alma, coincidía completamente con la experiencia que me había llevado a mí a escribir mi libro. Dicha experiencia consiste en un desdoblamiento que empieza a producirse a medida que seguimos esa especie de conocimiento interno al que accedemos en los momentos de retiro y contemplación orientada hacia nuestro interior. Lo que empieza a desdoblarse, e incluso, aunque a veces parezca que de algún modo ya lo hemos hecho antes, tiene un significado totalmente diferente cuando lo sentimos. Así que me estoy preguntando si usted puede hablarnos de ese sentimiento del que habla en su libro. Ya sabe, ¿qué es lo que uno desea? Porque la manera de la que habla de él es muy diferente a la manera con la que casi todos los demás han hablado de él. Gracias. En primer lugar, lo que se desdobla es nuestra identidad. Creo que lo que le pasa a la gente a los 20, a los 40 o a los 60 es que de repente logra comprender que no solo la vida tiene más que ofrecernos, sino que de una manera más profunda que su propio yo tiene más que ofrecerles. Es decir, que son distintos, o al menos más completos de lo que jamás se habían imaginado que podrían ser. Lo que pasa es que adquieren conciencia de que ellos, como la mayoría de la gente, están viviendo un caso de identidad errónea, y empiezan a percibir que no solo la vida tiene más que ofrecerles, sino que también su propio yo.
El anhelo y el impulso que se levantan en el interior de esas personas en esos momentos de despertar es dual. En primer lugar, se dan cuenta de que no están separados de su instinto. Mucha gente ha experimentado ese primer aviso, lo que yo denomino primer aviso. A veces, durante tan solo un instante, mientras caminan calle abajo, ven un árbol y por algún oscuro motivo, sin saber ni siquiera por qué, de repente se sienten uno con el árbol. O cuando, sin saber por qué, al mirar a nuestro alrededor, mientras asistimos a un partido de béisbol en un estadio que alberga otras 10.000 personas, de repente sentimos que somos uno con todos los demás espectadores. O lo que es más frecuente, pero no por ello menos importante, cuando estamos haciendo el amor con la persona a la que amamos y de repente, en medio de esa experiencia que hemos tenido docenas de veces, o con suerte, muchas veces en nuestra vida, experimentamos un sentimiento de unidad con ella, un sentimiento que nunca antes habíamos tenido, por muy gloriosas que hubieran sido nuestras experiencias anteriores. Entonces decimos, Dios mío, no hay separación entre mí y esa otra persona. Dios mío. Y si somos lo suficientemente inteligentes y tenemos la suficiente presencia de ánimo, entonces decimos en voz alta, me siento más unido a ti de lo que jamás lo he estado en mi vida, o jamás imaginé que podría estar, por mucho que te haya querido hasta ahora. Esos momentos, por fugaces que sean, pueden transformar la vida de una persona. Son lo que denominamos momentos de despertar. Si nos alejamos de esos momentos, tanto si se trata de la persona a la que amamos, de un árbol en el parque, o de la multitud en un partido de béisbol, ya no somos los mismos. Y cuando vamos conduciendo por la carretera pensamos, espera un momento, nadie me había hablado de este pequeño cambio. Espera un momento, ¿qué es lo que estoy experimentando aquí? Lo que está usted experimentando no es solo el primer nivel de experiencia de un sentimiento de unidad con otra persona, y además todas las demás y con todas las demás cosas, sino básicamente su verdadera identidad, porque la unidad es una característica de la vida en sí misma. La vida es una característica de la unidad. La unidad es una característica de la divinidad. De repente empiezan a encajar todas las piezas del puzzle y se dice usted a sí mismo, si no se lo dices en voz alta a otra persona, es posible que no sea solamente uno con todo, sino que, Dios mío, me atreveré a decirlo, lo que sea todo de alguna manera existencial, que sea parte del todo, de modo que mi identidad se revele en esa unidad. ¿Soy eso? Y entonces nos detenemos y pensamos, para el carro. Eso significa que yo soy al menos una parte de Dios, por no decir uno con Dios. ¿Estoy preparado para abrazar esa idea y lo que es más, para pasar a vivirla? Mi experiencia me dice que se trata de un proceso bipartito. En primer lugar, abrazar la vida, albergarla como una realidad posible. En segundo lugar, claro está, intentar vivir en ella, experimentarla y ser un reflejo suyo. Lo que es muy importante, y de lo que he oído hablar 2 veces según lo iba describiendo, es ese momento en que nos enfrentamos a nuestro propio sentido de la probabilidad, del tipo, ¿quién soy yo para estar viviendo esta experiencia, para considerarme de esta manera? Lo que me resulta interesante sobre ello no es el asunto de la autoestima, sino el asunto de la autoidentidad. Estoy de acuerdo. La mayoría de nosotros está viviendo un caso de identidad equivocada, y tiene toda la razón. Yo lo describiría exactamente de la misma manera. La pregunta es, ¿cómo superamos esa cuestión? ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que dar? Y esa es la pregunta clave en la vida de muchos seres humanos. Quiero decirte que la mayoría, quizás no debería utilizar el término mayoría porque carezco de datos estadísticos que lo respalden, aunque lo digo a partir de la observación, que muchos seres humanos no llegan a este punto hasta el momento de su muerte o cuando se aproximan a ella. En ese momento, de repente, empiezan a experimentar toda su vida de una manera completamente distinta y se dan cuenta de que han gastado el 98% de su tiempo en cosas que no importaban. Pero últimamente, un número cada vez mayor de personas, para referirse a una pregunta que has hecho hace unos momentos, ni necesita esperar ni espera a que lleguen estos momentos finales de su vida. De hecho, se abren a un nivel de percepción que les permite tomar conciencia de al menos la posibilidad, si no de la realidad, de su verdadera identidad. Esto sucede a menudo a los 50, 40, 30, incluso a los 20, o más aún cuando son niños. De hecho, como he mencionado antes,
Los niños gozan mecánicamente de esta percepción, aunque después la vida acaba casi por sacársela a golpes, no físicamente, sino que culturalmente la vida termina por sacárnosla a la fuerza. Nos convencemos de que no, de que obviamente no podemos ser eso, de que debíamos estar equivocados al respecto. Me resulta increíblemente tentador querer visualizar lo que significaría para el desdoblamiento de la humanidad que la gente se diera cuenta de lo anterior. Tal vez podamos llegar allí antes del fin, pero yo quiero seguir con el viaje. Nuestra persona imaginaria, la persona con la que hablamos, ha empezado a despertarse. Nos hemos dado cuenta de que el juego al que estamos jugando no puede ser el único juego de la ciudad. Nos hemos adentrado y hemos empezado a tener la sensación de ser parte de un todo mayor, o tal vez incluso de estar hechos de ese todo mayor. Te voy a decir cómo se presenta sin avisar. Si nos aparece de las siguientes maneras. Has ido a pescar al antiguo estanque al que llevas yendo desde que tenías 10 años. Estás en la barca, has puesto el anzuelo, tienes una lata con gusanos que compraste en la tienda de cebos, y cuando vas a poner un gusano, como cebo en el anzuelo, de repente simplemente no puedes. Lo ves retorcerse y no puedes hacerlo. O a lo mejor no estás usando cebo vivo, sino artificial. Has pescado uno grande. Estoy describiendo experiencias que he tenido en la vida. Y lo has metido en la barca. Se trata de un lucio del norte de aproximadamente 23 libras. Yo he pescado uno así en Canadá. Así que está el enorme pez, que es realmente grande, aleteando en la barca. Pero entonces te das cuenta de que no puedes hacerlo. Así que vuelves a echarlo al agua. Tu compañero de pesca te dice, ¿te has vuelto loco? Y tú le respondes, no me he vuelto loco. Simplemente me he dado cuenta de que no puedo hacerle esto a otro ser vivo. He llegado al punto de no poder matar una araña. Cuando una araña se pasea por la encimera o por otro sitio, mi mujer se pone a gritar, ¡ah, una araña, mátala! Entonces yo le digo, tranquila, que todo el mundo se tranquilice. Voy a coger un vaso de plástico o lo que encuentre, a meter la araña dentro y a sacarla fuera de casa para liberarla con cariño. Mi mujer se queda mirando y me dice que soy un tipo interesante. Y entonces yo le respondo que ya no podría hacerle a la araña más daño del que podría hacerle a ella o a mí mismo. Creo que si todo eso tiene tanta fuerza es porque es muy diferente a cuando alguien lo hace por principios, por identidad o por orgullo. Lo que está usted describiendo parte del reconocimiento. Totalmente. Antes me lo haría a mí mismo que hacérselo a la araña, al pez o al gusano. Exactamente. Empezamos a identificarnos y por eso sé que lo que voy a decir va a sonar superficial, pero en mi caso es la verdad. Nos sentimos heridos al ver que están talando un árbol. Dejé de traer árboles de Navidad a mi casa hace 15 años. Ya no podía hacerlo. Simplemente dije que no. Fabrican árboles artificiales tan bonitos como los reales. No voy a meter un árbol de verdad en mi casa para verlo marchitarse y morir delante de mis narices. Simplemente no voy a hacerlo. No se trata de una cuestión moral. Moralmente no está mal, tienes toda la razón. La moral no tiene nada que ver con eso. Se trata de una cuestión relacionada con la experiencia. Yo no elijo experimentar eso, y mucho menos ser su causa, gracias. Voy a solucionar aquí la cuestión de las etapas. Si esa primera etapa es un tipo de despertar ante el hecho de que he sido parte de ese 98%, si la segunda parte es comenzar a conectar con ese desdoblamiento del verdadero yo, ¿cuáles son las siguientes? He comenzado a hacerme una idea, he comenzado a ver que las cosas son diferentes. Experimento la vida ahora con un sentimiento de conectividad que nunca antes había experimentado. Experimento a mi pareja con esa sensación de conectividad. Entonces, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo continúo a partir de ese punto? No hay ningún cambio. No hay una respuesta a tu pregunta que sea la misma para todo el que me la haga. Eso empezaría a parecerse a una religión. Una autoridad muy fiable me ha dicho que, en primer lugar, no hay ningún cambio. Gracias, Michael, por hacer la pregunta. Que diga que tenemos que hacer esas 10 cosas. Si lo hubiera, después lo llamaríamos credo, dogma, doctrina, y en unos pocos años incluso podríamos llamarlo religión. Que si hacemos esas 15 cosas vamos al cielo, que si hacemos esas 20 cosas evolucionamos, nos iluminamos o llegamos a donde quiera que pensemos que nos va a llevar el camino. Sé de buena fe que, de hecho, la búsqueda de un camino concreto, ese conjunto de cosas concretas que deberíamos estar haciendo o que sería mejor que hiciéramos para lograr lo que queremos lograr, iluminación, nirvana, lo que sea, no existe. La respuesta a la pregunta, por tanto, después de esa experiencia que acabamos de describir sobre nuestra verdadera identidad,
o de una noción superficial de ella, esa comprensión de nuestra verdadera identidad es que de hecho harás lo que quieras hacer, es decir, decidirás internamente qué te parece esa experiencia. Es como cuando tenía 7 años y estaba en el parque, había un gamberro allí que solía acercarse, esta es una historia real, y zarandearme un poco en el parque. Yo alzaba la voz y le decía: «¡Para! No es justo, no puedes hacer eso». Y este pequeño acosador se me acercaba y me decía: «Vaya, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece esto?». ¿Sabes qué? En cierto sentido, metafóricamente, la vida nos dice, cuando llegamos a esa situación en la que nos damos cuenta de nuestra verdadera identidad: «Vale, ¿qué te parece esto?». Por eso, no hay respuesta alguna que pueda darte, Michael. No existe esa respuesta talla única. Puedo decirte lo que decidí. Decidí que, si esa era una sensación inicial de mi verdadera identidad, quería explorarla. De repente había llegado a una nueva frontera, a una nueva razón para vivir. Me dio una raison d'être, como deliciosamente dicen los franceses, totalmente nueva, una razón de ser, que trascendía y hacía pequeñas todas las cosas que había estado utilizando con mi razón de ser anterior. Consigue al chico, consigue a la chica, consigue el coche, consigue el trabajo, consigue la casa, consigue la oficina de la esquina, etc. Pero ahora tenía una verdadera razón de vida y de ser, y esa razón es mi propio idioma. Era la realización personal, realizarse a uno mismo, no solo metafóricamente, no solo conceptualmente, sino de hecho a través de la experiencia. Quería experimentar lo que había llegado a saber que era yo mismo. Me ha encantado su no respuesta a mi última pregunta, así que estaré igualmente satisfecho con una no respuesta para esto. Y es que, del modo en que lo está usted describiendo, se me ha ocurrido una metáfora, aunque es posible que sea totalmente imprecisa. Sería algo como que no hay mapa, pero es posible que haya brújula. Me gusta, es una metáfora fantástica. Sí, no solo no hay mapa, sino que existen tanto la brújula como el destino. Algo que pensaba que ibas a incluir. Hay una brújula y un destino, los hay, pero no hay mapa. No hay ninguna manera de llegar allí. Me estoy acordando de la historia de 2 tipos que estaban escalando una montaña. Uno por la cara norte y otro por la cara sur. Se iban acercando cada vez más a la cumbre. Se acercaban y se acercaban, hasta que estuvieron tan cerca de la cumbre que casi podían alcanzar el otro lado, aunque no completamente, y cogerse de la mano. Así que de repente, así de cerca de la cumbre estaban en este cuento. El chico de la cara norte le dice al chico de la cara sur: «¿Qué estás haciendo? No puedes llegar a la cumbre de la montaña, te vas a morir de frío. ¿Qué estás haciendo, sentado ahí con pantalones cortos y una camisa de manga corta? ¡Venga, hombre!». Y el chico de la cara sur le dijo al otro: «No sé qué te piensas que estás haciendo. Toda esa vestimenta, las botas, el abrigo, la capucha, el conjunto, nunca llegarás. El peso de tu equipamiento va a tirar de ti hacia abajo». Está claro que ambos llegaron a la cima. Ambos se quedaron de pie en la cima y se dieron cuenta de que no había ninguna manera concreta para llegar allí, que el objetivo era el mismo. Así que lo que estoy insinuando es que tanto tú como yo nos dirigimos a la cumbre de la montaña y que tienes razón, que no hay ninguna manera concreta de llegar. Pero sí existe una brújula y marca hacia arriba. Claro, la cumbre de la montaña está arriba. Para entendernos, la brújula de la vida es el amor, que nos hace saber que nos estamos moviendo en la dirección correcta, independientemente de cuál sea el camino que elijamos. La cara norte, la cara sur, la cara este, la oeste, o cualquier otro camino intermedio, independientemente de cuál sea la religión que profesemos, independientemente de cuáles sean las creencias con las que hayamos elegido vivir, o cuál sea el camino que seleccionemos, empezamos a darnos cuenta, no obstante, de que hay una brújula. Me encanta que hayas elegido esa palabra, y la brújula es el amor. El amor es un sentimiento, y es un sentimiento que podemos identificar, que todos podemos identificar. Lo conocemos cuando lo recibimos y lo conocemos cuando lo damos. Así que, por tanto, lo conocemos cuando sentimos que viene hacia nosotros o a través de nosotros. Conocemos ese sentimiento. Y cuando lo sentimos, podemos entonces recostarnos y decir: «Mira, la brújula está apuntando hacia arriba, hacia mi destino». La brújula de mi vida es el sentimiento del amor en mi interior. Lo estoy sintiendo ahora. Me debo
de estar moviendo en la dirección correcta. Sigue en esa dirección. Cuando sentimos odio, resentimiento, ira, cualquier tipo de negatividad, miedo u otros sentimientos negativos, cualquier otra cosa que no sea puro amor, entonces podemos decir: la brújula me está diciendo que no estoy yendo en la dirección que quiero seguir. Si sigo por ahí, no voy a llegar a mi destino. Y entonces regresamos al amor. Chicos, sé que esto suena otra vez tan trivial como todo, pero es la realidad que yo he vivido. Por si te sirve de algo, eso para mí está muy lejos de ser trivial, porque básicamente es tan útil que trasciende cualquier otra categoría en que se pudiera incluir. En otras palabras, a la gente le da igual cómo suene, si pueden utilizarlo para tener una experiencia de vida mucho más rica y profunda. Las conversaciones con Dios me dijeron que los sentimientos son la lengua del alma, y el sentimiento máximo es el amor. La enseñanza que recibí de la conversación con Dios, no obstante, fue bastante insólita. Decía: Neil, debes entender que todo acto es un acto de amor. Todo acto. El acto del asesinato es un acto de amor. El acto de robar es un acto de amor. El acto de violar es un acto de amor. Todo acto es un acto de amor, incluidos los actos que diríamos que son actos llenos de odio o de violencia. Todos los actos son actos de amor, solo que mal dirigidos, y el amor es mal interpretado, pero amor no obstante. Le interrogué a Dios sobre ello, le pedí que me ayudara a entenderlo y él me dijo que le preguntara lo que quisiera. Entonces pregunté: ¿cómo puede ser un acto de amor robarle a alguien sus posesiones? Dios me respondió: es muy sencillo. Obviamente, esa persona quiere lo que quiere y piensa que robarlo es la única manera de conseguirlo. Por lo tanto, no es que no tenga capacidad de amar. Lo que ocurre es que no ha entendido la manera de amar mejor. Piensa que robar es la mejor manera de conseguir lo que quiere. Lo mismo sucede con los otros actos violentos, incluso la guerra, o la violencia de una persona contra otra. ¿Lo ves? Nadie hace nada inapropiado según su concepción del mundo. Las conversaciones con Dios me lo dejaron muy claro. ¡Hala! Espera un momento. ¿Lo puedes repetir otra vez? Y Dios dijo: sí, te lo he dicho. Nadie hace nada inapropiado según su concepción del mundo. Todas las personas buscan tener o proteger algo que quieren, y todos actuamos por amor. Pero las distorsiones que han sido colocadas en el interior de la experiencia humana por la propia humanidad han hecho que parezcan como si la única manera de conseguirlo fuera a través de un acto que los demás en absoluto llamarían de amor, sino por el contrario, de odio. Incluso el odio es un acto de amor. Si no amáramos, no odiaríamos. Entonces le dije: espera un momento, ¿qué acabas de decir? Y Dios dijo: escucha lo que te digo, si no amáramos, no odiaríamos. Porque no tendríamos razón para odiar. El odio es meramente una respuesta a algo que le está sucediendo a lo que amamos. Odiamos que esté sucediendo y odiamos a las personas que lo están haciendo, pero en ausencia del amor, el odio desaparece. Por tanto, el amor es el patrocinador de todos y cada uno de los pensamientos, palabras y actos del universo. Cuando entiendes esto, entonces entiendes que el perdón no es ni siquiera necesario, simplemente profunda comprensión, que es por lo que Dios no necesita perdonar a nadie por nada. Dios comprende por qué los ladrones roban. Dios comprende por qué los asesinos matan. Dios comprende, y Dios ve la increíble distorsión de la mente humana tan claramente que, al final del juego, puede decir: ¿sabes qué? Simplemente no comprendiste más de lo que comprende un niño de 2 años. Tienes el vacío del universo. Por tanto, el perdón no es necesario. Una de las maravillosas lecciones que he aprendido sobre esto es una herramienta que ahora utilizo en la vida y que denomino perdón perdonado. Podemos renunciar al perdón cuando logramos comprender por qué alguien ha hecho algo. Aquí hay algo que quiero compartir contigo, Michael. Es muy importante para mí compartirlo. Se trata de lo siguiente. Aunque en mi vida he sido testigo de toneladas de cosas, y he sido testigo de tantas cosas porque pronto voy a cumplir 70 años. Sin embargo, nunca he conocido a nadie que hubiera hecho algo cuya causa yo no pudiera comprender. Y lo que es más, algo que ninguna parte de mí pudiera hacer. Tal vez no exactamente lo mismo, tal vez no al mismo nivel, tal vez no en el mismo grado, pero de manera similar. Y si no llegué al grado que ellos llegaron, no se debió más que a una sensación de claridad sobre qué es correcto y qué no lo es, como una expresión de quién soy.
Las mentes dañadas, deformadas, retorcidas y profundamente dolorosas no son libres para atrapar ese conocimiento y por eso actúan de maneras muy deformadas. Cuando esas personas venían a mi presencia, simplemente las miraba y les decía: comprendo por qué lo has hecho, no lo apruebo, no lo estoy consintiendo, pero lo comprendo. Y creo que Dios todavía más. Dios no solo dice: te comprendo, te amo, ven aquí, te voy a enseñar a que adquieras la claridad que te hace falta para que en tus vidas futuras, que serán innumerables, no necesites nunca más hacer algo así para experimentar lo que siempre has deseado experimentar. Déjame que le pregunte lo siguiente, porque creo en lo que acaba usted de decir, especialmente en la idea de las innumerables vidas futuras. ¿Es el destino un lugar al que uno llega? No en el sentido que normalmente tienen esas palabras, no en el sentido de llegar allí y quedarnos allí para siempre porque nos encontremos en casa. Es el fin del viaje. Se logra muchísimas veces en la vida, tal vez muchas veces al día. Se me ha descrito que el fin del viaje del alma es un lugar que se llama completitud, que se obtiene cuando, por enésima vez, expresamos completa, total y absolutamente la totalidad de quienes somos, por decirlo con un lenguaje llano, cuando expresamos divinidad del más alto sublime posible. Ha habido momentos en mi... Por cierto, es posible que se den múltiples veces en un solo día, en una sola palabra, por no hablar de a lo largo de toda una vida. Creo que la mayoría de nosotros ha tenido esos momentos. Yo los he tenido. No es que haya vivido mi vida de ese modo. No voy a fingir que lo haya hecho, pero hubo momentos en los que simplemente ascendí a un lugar de mi interior en que ni siquiera creía. Cuando dejé esos momentos atrás y volví la vista para contemplarlos, aunque solo fuera unos minutos más tarde, pude decirme a mí mismo: sí, ese es quien realmente soy. Chico, uno se siente bien al ser así. Esa es la versión completa de mí al nivel más sublime. Recuerdo una ocasión en mi vida en que se me pidió que impidiera que alguien se suicidara justo delante de mí. Y lo hice. Simplemente dije las palabras correctas con el tono de voz correcto. Hice los movimientos correctos, hice simplemente lo correcto. Esa persona dio un paso atrás y no puso fin a su vida, ni en ese momento ni nunca más, por un motivo similar. Y vivió muchos años más. Cuando se acabó esa situación no dije: «Uf, chico, tuve suerte». Simplemente me fui. Así era. Ahora una pregunta personal más que una pregunta prescriptiva. ¿Qué hace usted cuando no sabe qué hacer? Ya no hay ningún momento en que no sepa qué hacer. Sé que suena arrogante, pero... No, suena fantástico. Dígame más cosas. Quiero decir que no me hago preguntas. No hay momento en que no sepa qué hacer, porque la pregunta no se plantea de esa manera en mi mente. Las preguntas que me sobrevienen en la vida ya no son del tipo ¿qué debería hacer aquí?, sino más bien ¿qué debería ser aquí? Planteo la pregunta de un modo totalmente diferente en los momentos cruciales de mi vida. Digo, vale, ¿qué elijo ahora? Después entro en el ser y la facilidad de hacer las cosas que se deriva de ello es casi automática. En este caso del que acabo de hablar hace un minuto, yo estaba con otra persona, éramos 3 en la habitación. Cuando la persona dejó la habitación totalmente tranquilizado, horas más tarde, cuando se habían recuperado, esa tercera persona me miró con reverencia y me preguntó: ¿cómo diablos sabías qué decir? Le miré y le respondí: querida, no solo no sabía qué decir, ni siquiera me acuerdo de lo que dije. No te lo podría repetir ahora. Más tarde me di cuenta de que la facilidad de hacer cosas en momentos como esos proviene de una toma de decisión relacionada con el ser, y proviene tan automáticamente favorecida por la elección del ser que hayas tomado, que prácticamente no recuerdas ni lo que hiciste ni lo que dijiste. Lo siguiente es más bien una pregunta para ponerle a prueba, porque cuando le oigo decir ¿qué debería ser?, no oigo respuestas del tipo podría ser un vaquero, podría ser un astronauta, ya sabe, sino que más bien estamos hablando de respuestas del tipo podría ser ese yo más completo, ese yo completo, esa expresión de divinidad, o podría ser mi pequeño yo. Podría incluso cuantificarlo de modo más específico. Podría ser compasión, paciencia, sabiduría, claridad, comprensión o todas esas cosas. Puedo ser todas esas cosas juntas, que es lo que denominamos amor. ¿Qué aspecto o aspectos de la divinidad elijo experimentar en la completitud ahora? O como planteo la pregunta en mi mente, en los momentos que son cruciales en mi vida, ¿cómo ayuda esto a la agenda de mi alma?
Hace cosa de un mes, tuve un accidente de coche. No fue un accidente importante, no fue nada grave, pero fue un accidente de coche. Y cuando salí del coche me pregunté, vale, ¿cómo ayuda esto a la agenda de mi alma? Bien, en primer lugar, tenía que saber lo que era la agenda de mi alma, porque si no, no habría podido siquiera responder a la pregunta. Pero si tengo claro lo que es la agenda de mi alma para lograr la completitud, es decir, experimentar la divinidad en su yo completo en este momento, ahora mismo, dada la circunstancia de la experiencia que tengo ante mí en este momento, de repente conoceré la agenda de mi alma. Después solo queda responder a la pregunta, ¿cómo ayuda esto a la agenda de mi alma? Mi respuesta queda probada a través de lo que elijo ser en esos momentos inmediatamente siguientes a dicho encuentro. Recuerdo acercarme al tipo y decirle, no te preocupes. Claramente era su culpa, por cierto, pero él dijo, lo siento mucho, se me cayó un cigarro al suelo del coche, bajé la mirada solo un segundo, no puedo creer que estuvieras allí, Dios, sí, lo siento mucho. Entonces yo le pedí que se relajara, que lo único que importaba en ese momento era si estaba bien. Me respondió que sí. Me preguntó si yo también lo estaba, a lo que le respondí que sí. Pero te he destrozado el coche, dijo. Tu coche está hecho un desastre. Solo es un trozo de metal, no te preocupes, le dije. Entonces él se detuvo un momento, me miró y me preguntó, ¿pero de qué planeta has salido? Y nos echamos a reír. Sé que no lo estás poniendo como ejemplo para intentar ser de una manera determinada, pero he aquí un ejemplo de lo que sucede cuando ves la vida con claridad y sin miedo. Sí, exactamente, claridad sobre quién eres, pero también sobre por qué está pasando lo que está pasando, sobre lo que es cierto en relación con todo y sobre el propósito de la agenda de la vida misma, precisamente. Ahora bien, ¿me encuentro en esta situación de claridad la mayor parte del tiempo? No. ¿El 90% del tiempo? No. ¿El 60%? No. ¿Más que antes? Sí. Me pongo un sí en eso. Aquí está la otra mitad de la pregunta, que de nuevo se basa en mis propias observaciones. ¿Causa usted también menos daño ahora cuando no se encuentra en esa situación? ¿Qué quieres decir? Bueno, una de las cosas que me he dado cuenta en mi propio viaje, a medida que he ido adquiriendo mayor comprensión, en cierto modo similar a la suya, es que no vivimos en ese lugar todo el tiempo, sino que lo visitamos, que logramos atisbarlo más y más, y logramos pasar un poco más de tiempo ahí. Ese es el título de tu próximo libro. Getting to Visit. Visitar. Parte de mi experiencia es que eso me aporta un poquito más de conocimiento para que, cuando no me encuentre en ese lugar, sea menos propenso a fastidiar las cosas de lo que era en el pasado. Me alegra saber que esa es tu experiencia, la cual, vista aquí, podría también ser la mía. Tal y como la miro, la vida, creo que ésta evoluciona para resolverse a sí misma automáticamente en el propio proceso de la vida, y sin lo que definiríamos como daño. Es decir, la vida se resuelve a sí misma en su propio proceso cuando sé en qué consiste este, por qué existe y cómo funciona. Después me uno tanto a dicho proceso que, para usar tus palabras, sí, hago menos daño. Me encuentro a mí mismo simplemente desplazándome por el mundo de una manera más amable, más educada conmigo mismo y con otros, pero diría que primero conmigo mismo. Fui muy duro conmigo mismo en mis 20, 30, 40 y 50, ni siquiera me gustaba en muchos aspectos. Hoy día soy más amable y más educado conmigo mismo, y me doy cuenta de que eso también es cierto en mis interacciones con los demás. Neil, ahora que nos aproximamos al fin de nuestro tiempo juntos, déjeme hacerle una pregunta más sobre el panorama general. No es algo que sepa a ciencia cierta, pero tengo la impresión de que usted puede imaginarse, o le han informado de cómo sería que la gente despertara del modo que nos ha explicado, que comenzara a vivir la agenda de su alma desde el punto de vista de lo que en un futuro pase en el planeta. ¿Cómo compartirlo con nosotros? Aunque sea solo su expresión al respecto. En primer lugar, creo que se reorganizarían de modo distinto, que vivirían por todo tipo de razones diferentes, es decir, harían las mismas cosas que hacen ahora, pero por otros motivos. Déjame que te ponga un ejemplo fácil. Es un ejemplo que creo que he puesto en uno de los libros, y que, una vez más, procede de la vida real. Mi mujer va a pasar el fin de semana fuera de casa porque se ha ido a hacer unos recados. La cocina está realmente hecha un desastre. Uno de esos días en los que la noche anterior lo dejamos todo patas arriba, platos por todas partes, sartenes, etc. Entonces yo pienso, voy a limpiarla.
Puedo limpiar la cocina y pasarme media hora haciéndolo por 2 razones. Bien, porque me guste que mi casa esté limpia y no me guste ni tener cosas por todas partes ni que la cocina esté sucia. O bien, porque sepa que si no lo hago, cuando mi mujer regrese a casa, va a tener que hacerlo ella. Para ella la cocina tiene que estar limpia, es parte de su forma de ser. Y sé que va a volver muy cansada porque habrá estado muy ocupada todo el día. Será una alegría muy grande para ella, le agradará y se sentirá muy satisfecha y contenta solo por entrar en una cocina totalmente limpia. Sabe perfectamente cómo dejó la casa esta mañana porque no tuvo tiempo de limpiarla. Será una sorpresa maravillosa para ella, un pequeño regalo. Esto es un ejemplo de lo que estoy diciendo, que lo que me pasa, y creo que le pasa a la mayoría de la gente, es que terminan por hacer las mismas cosas que harían generalmente: levantarse, ir a trabajar, traer el pan a casa, cuidar a los niños o lo que quiera que hagan. Harían las mismas cosas pero por razones totalmente diferentes, no para conseguir el chico, conseguir la chica, conseguir el coche, conseguir el trabajo, sino, en realidad, para entrar en un lugar en que experimenten su verdadero yo. Esa llega a ser su razón de ser y su razón para hacer las cosas, y vemos cierta transformación y cierta modificación cuando la motivación de la gente por todo lo que piensan, dicen y hacen cambia. Es curioso, pero a medida que le iba escuchando, he tenido una especie de escalofrío. Bueno, no es exactamente la palabra correcta, pero una hermosa sensación de lo que se puede lograr, porque no es que solo yo viva esas experiencias, sino que resulta muy fácil ver su efecto dominó. Ahora voy a ser muy claro sobre la experiencia principal de toda la nueva espiritualidad. Es la siguiente. En las primeras etapas tuve una conversación con Dios en la que le pregunté: no lo entiendo, ¿por qué no puedo hacer que mi vida funcione? Incluso cuando funciona a rachas. No creo que pueda aguantarlo. Y Dios me dijo: Neil, ¿realmente quieres una respuesta? Siéntate, te la voy a dar. No se trata de una respuesta que vayas a oír, pero siéntate. Vale, dame la respuesta. ¿Por qué no puedo hacer que esto funcione? Dios me dijo: el problema es, Neil, que piensas que tu vida se trata de ti, pero no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con la vida de todos los demás a quienes tocas, y del modo en que los tocas. ¿Por qué crees que me he sentado aquí contigo? Eso cambió mi vida. Esa única revelación cambió toda mi vida. De repente supe por qué estaba lavando los platos, por qué iba a trabajar, por qué hablaba por teléfono con Michael y por qué hago cualquier cosa. No tiene nada que ver conmigo, porque no necesito nada para ser quien en realidad soy, sino que toda mi vida está consagrada a los demás, a que deberían saber y experimentar quiénes son. Seamos claros, es un círculo. Cuando empiecen a saber, a experimentar y a comprender quiénes son en realidad, entonces yo sabré, experimentaré y comprenderé quién soy yo en realidad en el siguiente nivel. Y por eso, en un sentido circular, sí que se trata de mí. ¡Qué interesante! Regresé a Dios y le dije: entonces la verdad es que se trata de mí, de ayudarme a mí, pero de una manera totalmente diferente. Y Dios dijo: ¡ja, ja! Ahora lo comprendes. ¡Oh! Oírle a Dios reírse. La situación perfecta para poner aquí el punto final. Gracias, Neil. Hemos estado hablando de Lo único que importa con Neale Donald Walsch, autor de Lo único que importa. Muchas gracias por haber participado en esta entrevista. Gracias por acompañarnos en esta entrevista para la Cumbre Mundial de Hay House del 2013. Esperamos que lo haya encontrado inspirador, edificante y educativo. Este es un evento mundial y estamos contentos de que usted pueda unirse a nosotros para hacer el mundo un poco más pequeño.